Bienvenidos a Prohibido Estacionarse. Aquí el marketing no se queda quieto y tú tampoco. Cada semana te traemos charlas sin filtro con expertos, creativos y estrategas que te van a inspirar, sorprender y enseñar. Si te gusta el marketing, prepárate. Aquí se aprende, se comparte y se avanza. ¡Arrancamos! Hola, bienvenidos a la temporada número 2 de Prohibido Estacionarse. Empezamos estrenando estudio y la verdad con invitada de lujo, madrina de lujo para esta temporada número 2, el episodio 1 de Prohibido Estacionarse. Muchas gracias a toda la gente que se ha conectado, que nos escucha en Spotify, en YouTube, en Amazon Music. De verdad les agradecemos mucho y me encanta que me dicen que sí están aprendiendo, que había cosas que estamos diciendo en el podcast que no sabían y que les sirve mucho, de verdad. Muchas gracias. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos con nosotros a una súper invitada, que a mí me encanta el tema que vamos a hablar porque es súper interesante. Está con nosotros Angélica Simón Quintanilla. Un aplauso, por favor. Hombre, muchísimas gracias. Déjenme les presento a Angélica. Angélica es abogada y socia de Simón Abogados y Asesores SC. Y me encanta porque pues cuando hablamos de leyes pensamos en muchas cosas, pero no sabemos luego que hay gente que está muy especializada. Angélica tiene 15 años de experiencia en derecho corporativo, publicitario y laboral, lo cual me encanta porque yo he tenido la oportunidad de trabajar con ella y son temas que además son muy nuevos, de cosas que no existían, como la parte, hay cosas de marketing que han ido surgiendo, y como los influencers, por ejemplo, que es un tema, pues, digamos, nuevo y que obviamente, pues, han salido muchas cosas que ahorita nos va a platicar Angélica. También ha asesorado agencias de marketing, talentos, empresas multinacionales en México y Latinoamérica y, pues, es reconocida por su liderazgo en temas de derecho, de publicidad, promociones y nuevas tecnologías. Además, se ha convertido ya en una influencer laboral porque ha participado en muchos foros, en muchos podcasts, la han invitado a muchos programas para hablar, sobre todo porque ya ella es una especialista en estos temas y en México la realidad es que hay muy pocos. Muchas gracias, Angélica, por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, Lau. Me siento muy contenta, la verdad, y vaya reconocimiento. Me voy a sentir después de que salgamos, pues en un antes y un después, como una estrella verdaderamente, ¿no? Buenísimo, no lo eres, porque además como que siempre tenemos esta idea de que los abogados son como muy serios, como que no hablan, y la verdad es que no, nosotros aquí ahorita van a ver que Angélica es buenísima hablando, y también tiene que tener como este carácter para llevarse con gente de agencias y de marketing y de influencers, y además ahorita vamos a poner en la descripción y ahorita nos va a mencionar sus redes sociales porque también está generando contenido de valor para todas aquellas personas que les gustan los temas que tienen que ver con publicidad y para que los influencers también estén bien pilas y la empiecen a seguir porque les da muchos tips legales que ahorita nos va a platicar. Y bueno, Angélica, yo quiero empezar con una pregunta fuerte. ¿Cuál ha sido, que tú sepas o te acuerdes, el error legal más común en las agencias o en los influencers? Sí, a ver, creo que cuando me dices el más común, pondría en varios empates, ¿verdad? Estos errores comunes. Pero, a ver, sin duda alguna, pues hay situaciones, ¿verdad? Que en un día a día, en una agencia, se descuidan, ¿no? Muchas veces una campaña creativa comienza, pues a lo mejor con buenas ideas, es más, excelentes ideas, y en realidad que tienen una propuesta realmente muy pegadora, muy de enganche, ¿verdad? Hacia el consumidor final, pero se descuidan cosas claves, ¿verdad? Y que a la larga puede ser muy buena la propuesta, pero también muy riesgosa, ¿no? Un tema que creo que no podemos pasar, digamos, desapercibido es el tema del uso de imagen, ¿no? Muchas veces se hacen campañas, ¿verdad? Y pensando, bueno, como a lo mejor hay fotografías ya puestas en Facebook, en redes sociales, ¿verdad? En general, no solamente la red social Facebook, pero hay muchas imágenes que ya se encuentran puestas en una red social y parecería que
pues muchas agencias o muchos directores creativos piensan, bueno, pues si ya está puesto en una red social es público, entonces yo puedo agarrar la imagen de alguien más y pues hacerla mía o asociarla de manera directa, ¿no? Y recordemos que es muy, muy importante obtener un consentimiento, ¿no? Entonces hay errores como ese tipo de cuestiones, pues que se quedan ahí pues muy, muy a la deriva y que después desde luego generan conflictos graves y contingencias graves tanto a la marca como a las agencias, ¿no? Ese, por ejemplo, se me viene mucho a la mente. Un punto, por ejemplo, que también se me puede llegar mucho a la mente es, muchas veces tratándose de influencers, de repente las agencias están pensando en, oye, a ver, estoy pagándole a lo mejor a un influencer por hacer ciertas menciones y como que se interpreta pues como si fuera a lo mejor un comercial, ¿no? Si bien es publicidad pagada, el punto es no la finalidad y la naturaleza de esta, pues de esta consideración, de esta, pues sí, de esta promoción, por así decirlo, al producto, es temporal, ¿no? La idea es que un influencer pueda influenciar a sus seguidores al consumo de un producto, ¿no? No que se quede asociada a la imagen de por vida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, recordemos que la naturaleza, por ejemplo, si hablamos de un comercial, pues mucho es, se establece una temporalidad y si después la marca quiere generar explotación sobre ella, pues tiene que pagar regalías, ¿no? Y entonces como que de repente hay como cierto sesgo de, oye, pero yo le pagué por ciertas menciones, entonces me puedo quedar con su imagen para siempre, ¿no? O puedo asociarle a mi imagen. Entonces hay cuestiones que de repente, si no están pactadas en un contrato, generan una contingencia. Cuando decía hay muchas cosas que podríamos hablar, puse este ejemplo para que se pueda entender perfecto que las cosas que no se plantean a través de un contrato de prestación de servicios se quedan muy a la deriva, ¿no? Entonces el influencer puede pensar, oye, es injusto que se queden con mi imagen o que me asocien a la imagen de la marca para siempre. Y del otro lado, la marca también puede pensar, oye, pero si yo pagué un poco por la asociación de la imagen, ¿por qué no la voy a usar? O sea, ya no la reposteo si quieres, pero la voy a usar. Entonces, estas cosas que no están reguladas, pues la verdad, como en todos los casos probablemente, si no se hace un contrato, pues se generan siempre ambigüedades, ¿no? Y siempre las dos partes pueden tener un punto de razón. Lo importante aquí, y quizá en un segundo punto muy importante, yo pondría la falta de contratos. A veces la rapidez con la que trabajan las agencias, con la que se mueve, digamos, la industria, hace que no se formalicen de manera correcta, ¿no? Y que a la larga, pues se generen problemas severos, ¿no? Problemas Claro. ya realmente que sí traspolan inclusive pues territorios y con el tema incluso del internet y todo esto se vuelve una situación que puede pues prácticamente dejar en una posición de contingencia tanto a la marca como al influencer, ¿no? Y sabes que me encanta que toques este tema porque a mí que yo tengo una agencia y me ha tocado contratar influencers, la verdad es que cuando tú les hablas y les mencionas la palabra contrato de, ay, vamos a firmar un contrato, Sí. se espantan, les causa conflicto y creo que aquí es bien importante que muchas veces es más a favor de ellos, Sí, ¿no? completamente. Porque al final, al tú ponerlo por escrito que va a tener un periodo de tiempo ese contrato donde se va a poder explotar y utilizar su imagen a cambio de una cantidad económica, tú ya después de ese cierto tiempo ya no tienes derecho a usar esa imagen. Sin embargo, si no tienes un contrato y tú le das dinero y tú compruebas que le diste dinero porque a través de una factura, puede que él pueda luchar porque no vuelvas a usar su imagen, pero ya se va a meter en un problema, va a tener que contratar un abogado. O sea, claro, también las marcas, normalmente las marcas grandes no lo hacen, pero por eso es que es bien importante tener de por medio un contrato. Siempre, siempre, siempre. Yo les diría, es mejor realmente, pues, generar un contrato, porque esas son las reglas, ¿no? Si hablamos de palabras, digamos, que podamos utilizar de manera sencilla, esas son las reglas, ¿verdad? Y entonces, inclusive puede servir mucho para consultar de, oye, ¿en qué quedamos con esta marca? Entonces, ¿cuál era la vigencia? Cosas que en el momento, digamos, se dan de manera muy orgánica, muy genuina y todo esto, pero cuando pasan los años y esas acciones, pues o esas decisiones que tomamos empiezan a generar consecuencias, pues ahí es donde
decimos, puta, ¿por qué no firmé? ¿Qué fue lo que pasó? ¿No? De verdad, como dices, muchos influencers, inclusive muchas, te digo que es la industria, digamos, tan rápida, tan de necesidad, pues de vender, ¿verdad? Se mueve muy rápido y yo creo que creo que se estila, pero hoy más que nunca, ¿verdad? Yo siempre les digo, pongan reglas claras, porque ante reglas claras, como dirían las abuelitas, ¿no? O sea, siempre reglas claras, amistades largas, Claro. ¿no? Entonces, ambas partes, no es un contrato no es justamente para generar ventaja, ¿no? De una parte frente a otra, sino para ponernos de acuerdo, para que todos los acuerdos que ya generamos operativamente, toda la buena onda que siempre hay detrás de las colaboraciones y todo esto, esté puesta en un lugar, ¿no? Y que inclusive luego te digo, lo podamos volver a consultar, inclusive a generar un precedente sobre ello de, ya habíamos trabajado con esta marca, ¿qué te parece si lo repetimos en las mismas condiciones? Vaya, mi recomendación desde luego como abogada es evitar problemas y generar estos acuerdos por escrito a través de un contrato, ¿no? O sea, ¿valdría la pena que los influencers se acercaran a una abogada como tú como para asesorarse? Desde luego, ¿no? Yo, la verdad que ahora nosotros estamos mucho también con influencers y que realmente se entiende un poco que estos contratos también van en equilibrio, ¿verdad? En equilibrio y que cuando se acuerdan, por ejemplo, hay influencers que podrían decidir sí vincularse a la marca, ¿verdad? De manera muy establecida y de manera y sujeta a ciertas reglas. Las marcas, desde luego, y las agencias también ponen sus propias reglas, ¿no? De cómo generar a lo mejor pues el contenido, qué tipo de contenido y algunos limitantes a lo mejor sobre el actuar del propio influencer, ¿no? Por ejemplo, sabemos de algunos casos que pues lamentablemente han llegado a tribunales, ¿verdad? Pues porque de repente los medios, la notoria fama que se va adquiriendo, pues hace como que de repente las personas puedan pensar que pueden actuar como sea. Y cuando se tienen vínculos a lo mejor ya comerciales con las marcas, con las agencias, se tiene que entender, ¿verdad? Que ya tu personalidad y todo el contenido pues prácticamente tiene que tener un sentido pues moral, ético, digamos del buen ser. Ninguna marca quisiera terminar asociada con una persona que está involucrada a lo mejor en un delito y estas cuestiones. Y de veras, un contrato ayuda un montón a que el propio generador de contenido, el talento, el influencer, sepa perfecto cómo en la vida también tendría que actuar para seguir en asociación correcta con las marcas, en la colaboración activa, ¿no? Sabemos de un montón de campañas que ha costado, ¿verdad? Que el influencer finalmente pierda pues la concesión, la colaboración con las marcas debido a algún escándalo público y estas cuestiones. Todo esto puede ser regulado a través de un contrato y desde luego pues en Simón Abogados podemos ayudar bastante a la generación de este tipo de documentos. Que es muy bueno saberlo y que los influencers y que las marcas entiendan muy bien, porque a lo mejor cuando tú hablas de un influencer, ubicamos luego a los influencers grandes con millones de seguidores que ya tienen una agencia de management, que obviamente esta agencia ya tiene muy bien ubicada esta parte de los contratos o lo hacen a través de las agencias de management. Pero también recordemos que hay microinfluencers que apenas están empezando o que son influencers de nicho que no tienen tantos seguidores, por lo tanto a lo mejor no tienen una agencia de management que los esté respaldando y que estos influencers de repente llegan, las marcas los buscan y no saben qué hacer. Entonces, digo, nosotros, por ejemplo, como No Estacionarse, trabajamos muy de la mano con Simón Abogados, entonces también se pueden acercar con nosotros o se pueden acercar con Angélica para pues que se asesoren y que no les pase esto, ¿no? Porque muchas veces creo que lo que acabas de decir es bien importante, ¿no? El rush. Normalmente las agencias siempre vamos tarde, siempre era para ayer y era para antier, ¿no? Y ese rush hace que se trabaje, pero rapidísimo y que esta parte de los contratos que es tan importante se pase por alto y no se debe de pasar. Exacto. Oye, Angélica, y cuéntame antes de seguir con el tema de las agencias y los influencers, ¿cómo es que decides estudiar Derecho? ¿Por qué decides estudiar Derecho? Porque quiero que me cuentes de ahí cómo es que te pasas de una carrera que normalmente la gente que no sabemos de Derecho pensamos que te estás imaginando como en este Derecho penal o Derecho civil y cómo es como que te pasaste de a lo mejor, si tú ibas para eso
y cómo es que llegas a este derecho corporativo muy especializado en marketing. Sí, bueno, creo que, a ver, siempre a mí me gustaba mucho estas cuestiones, digamos, enfocadas a las artes, al derecho de entretenimiento, a estas cuestiones, ¿no? Mis orígenes, la realidad es que también están muy fuera. Cuando uno termina, a ver, para ir un poco en el orden en el que me lo preguntabas, yo finalmente estudio Derecho en inspiración a una de mis tías, que era una abogada muy buena. Ella, la corriente que tenía era penal. Y entonces, pues ya sabes, cuando eres muy joven, pues hay personas que te mueven y te inspiran e inclusive tomas decisiones un poco enfocadas en yo quiero ser como, ¿no? Entonces, una de mis tías, hermana de mi papá, pues era la abogada como muy aguerrida, le iba muy bien, y era esta clásica personalidad empoderada, una mujer empoderada, y que sentías, esta mujer puede hacer todo en la vida. Obviamente la Angélica desde los 10 años decía, qué barbaridad, yo quiero ser así, yo quiero ser así, yo quiero ser así, ¿no? Y bueno, después en el Inter, pues yo dije, pues claro que me voy, estudio Derecho, yo quería realmente ir por una rama que nada que ver, ¿verdad? Como la actuación. Y bueno, finalmente tengo que tomar una decisión, ¿verdad? De si dedicarme más hacia estas cuestiones artísticas o hacia la parte, digamos, del derecho, ¿no? Desde luego, mucho por la formación de mis papás y del consejo de mis padres, yo termino finalmente convirtiéndome en abogada, y de verdad, o sea, como que mucho fue el llamado. Luego, obviamente que hubo profesores que también me orientaban mucho hacia el sentido, ¿no? De termina tu carrera y después si quieres ya te dedicas a estas otras cuestiones. Y bueno, finalmente yo en orientación a ello y sobre todo por terminar estos requisitos curriculares para finalmente tener un título y una cédula profesional, yo decido sí ejercer, sí buscar, digamos, en un primer instancia a mí algo que me llamaba muchísimo la atención era el derecho fiscal. Y entonces mis orígenes pues son muy fiscales, la realidad. Y bueno, finalmente a raíz de ahí, en algún momento estuve trabajando para el Servicio de Administración Tributaria, y posteriormente me invitan a trabajar a la primera agencia en donde claramente yo no sabía de un mundo pues que en las universidades no te dicen, ¿no? O sea, tú a ver, al final aprendes obligaciones civiles, hay muchas universidades inclusive que tienen sesgos, ¿verdad? Te enfocan o te hacen especialista en penal, en civil, en mercantil, en cuestiones muy tradicionales y justamente donde hay pues muchísimos abogados, ¿no? Ejerciendo ya, y grandes abogados, desde luego, ¿no? Entonces, finalmente me invitan a trabajar en una agencia y me acuerdo mucho de una persona también que formó parte, creo que medular, del gusto y del amor hacia la publicidad, hacia el marketing, hacia el derecho del consumo, que era una argentina. Ya se sabe mucho que los argentinos tienen mucha pasión por estas materias y que me decía mucho, salte de la caja, salte de la caja, salte de la caja. Piensa, la Angélica que llegó hace prácticamente 20 años a la primera agencia era una abogada que decía, sí, claro, a ver, la norma 028 establece a la letra, dice, Claro. ¿no? Entonces, ella me decía mucho como de, está muy bien, pero ¿cómo sí lo hacemos? O sea, ya entendí que no es por ahí, ¿cómo sí lo podemos hacer, no? En cumplimiento, desde luego, pues a las leyes y todo, ¿cómo, de qué manera? ¿Qué tendríamos que hacer como agencia entonces para cumplir, pero sí tomar el proyecto? Porque creo que los abogados, pues, aprendimos a decir, la ley dice que no lo puedes hacer, fin, ¿no? Y entonces ahí esto me voló a mí el cerebro, me voló las ideas, hizo inclusive que yo desistiera de la parte original de dedicarme más a temas artísticos y empecé a enfocar mi energía, mi talento, todo para poder entender cómo se llevaba a cabo pues los procesos realmente de creación, ¿no? Desde una promoción, pero las cuestiones de personal, pero todo esto, ¿no? Y entonces finalmente fui conociendo pues una industria que no me imaginé que existía, y sobre todo vi una necesidad muy clave. No hay abogados, no es que te decía, en la universidad llevé una carrera que hablaba del marketing, es más, no llevé tronco común. Después, en el Inter, en la formación, tuve que estudiar algunas cuestiones de mercadotecnia y publicidad para poder profundizar mis conocimientos y desde luego hacer más cerrado el rubro de nicho y de especialidad, ¿no? Entonces, la verdad, ahora cada vez, o sea, yo decidí dedicar pues prácticamente mi vida al derecho del consumo, de la publicidad, del marketing, porque creo que es un mundo muy fascinante, es un mundo en el que también creo que luces mucho como abogado, porque es un mundo en donde
está lleno de ideas, pero esa es la parte que te digo, está increíble cuando combinas las ideas, sabes perfecto que no se van a detener por un tema legal, pero hay agencias que deciden también escuchar al abogado, a las ideas del abogado, y cuando combinas buenas ideas con buena normatividad y buenas asesorías, se hacen campañas impresionantemente buenas, ¿no? Claro. Oye, es que ahorita que me vas contando y te digo, yo que te conozco y veo que te gusta hablar y lo haces muy bien, pero ya entiendo un poco desde dónde, ¿no? Porque te gustaba la parte de actuación, que déjame te cuento que yo también estudié teatro cuando estaba en la secundaria, y eso te da como un poquito como estas tablas de poderte expresar mejor hasta para tu trabajo, que a lo mejor ya no tiene nada que ver con la actuación. Sí. Y esta parte de la creatividad, que al final el ser actor significa que te gusta esta parte de la creatividad y que eres una persona artística. Y creo que esta combinación de leyes, de a lo mejor una carrera que a lo mejor en nuestra cabeza la vemos muy estructurada, inclusive hasta cuadrada, pero creo que, y fíjate que todos los invitados que hemos tenido aquí en Prohibido Estacionarse, yo he sacado esta conclusión, de acuerdo a todo lo que me han dicho mis invitados, es que qué importante es la gente que influye en tu vida 100%. laboralmente, ¿no? Porque eso hace que tomes una decisión que te cambia completamente, que tú ibas para un rumbo y tú pensabas que ibas para un lado y de repente te topas con alguien que te influye de cierta forma positiva, que te avienta y te echa para adelante y hace que tu carrera cambie bien. Sí, O sea, bien. para algo que tú dices, bueno, yo te estoy viendo como una abogada creativa, porque al final, como tú bien dices, en mercadotecnia siempre hay un no, pero tenemos que buscar el cómo sí, Sí. ¿no? Siempre. Y al final se piensa que a lo mejor tú vas con el abogado y te dice, no se puede, no puedes hacer esto. Sí. Y tú lo necesito hacer porque ya lo vendí, Sí, ¿no? sí, Ya lo sí. vendí. Esa es la historia. Ajá, ya lo vendí, lo necesito hacer, ¿qué vamos a hacer para que salga, no? Sí. Y ahí viene tu parte creativa. Ahí es. Creo que este mundo hizo que yo pudiera combinar estas dos cosas, la cuestión artística, la cuestión creativa. Yo me defino como una persona 100% creativa. En el día a día, las agencias que son nuestros clientes, yo me meto pero con los creativos. Desde que me dicen, oye, hay un pitch para esto, yo empiezo a pensar en todo, en todas las posibilidades. Me gusta mucho trabajar con los departamentos creativos y como dices, ¿no? Siempre las personas con las que trabajas, las personas en las que te rodeas son clave realmente para que las personas puedan desarrollarse, evolucionar, avanzar, ¿no? Alguien también que fue para mí muy inspirador, pues sí, justamente fue pues un mentor, ¿no? De una persona que también formaba en su momento parte de las direcciones generales, ¿no? De un grupo muy grande de agencias que prácticamente pues fue mi inspiración, ¿no? Y que veía de a lo mejor digamos su liderazgo, veía cómo podía desarrollar negocios tan exitosos y sobre todo para mí un contraste muy grande es la parte de venir de mis inicios, a lo mejor como abogada, fueron en el sector público, ¿no? La diferencia del sector público al sector privado, bueno, pero un abismo, claro, ¿no? Trabajar en agencias específicamente de promoción, con gente que, como tú dices, ya lo vendió. Es que no te está preguntando si lo quieres hacer o no, si lo puedes hacer o no, ¿no? Lo va a hacer. Como sea lo va a hacer. Eso no ocurre, a mí me parece, pues en el sector gobierno. Creo que el sector gobierno es un poco más lento, es un poco más, pues sí, a lo mejor va a un ritmo muy diferente, ¿no? Sí, en el gobierno cuando es no, y ya. Claro, ¿Y ya? y hay obras que se paran a la mitad, Sí. o sea, y un poco recuerdo así como los puentes, ¿no? Como que aquí se va a efectuar un puente que va a conectar tal punto con tal punto, y avanzan y publican y promocionan la construcción del puente, y de repente 2 años después el puente quedó a la mitad, ¿no? Por cuestiones de presupuesto, pero del sexenio, pero del todo. Sí, no ven el cómo sí. No ven como sí, se para por alguna razón y eso no ocurre en la iniciativa privada y específicamente en el mundo de las agencias. En el mundo de las agencias, pero cuando te das cuenta ya es que nadie sabía que ahí iba a haber un puente y terminaron el puente y anunciaron el puente, ¿no? No, y déjame decirte que en el mundo de los medios, así televisión, o sea, eso es
cuando estás en televisión y a lo mejor hasta estás al aire, o sea, si tiene que aparecer un fantasma de repente y no tienes un fantasma y no crees en fantasmas, no sé cómo lo hace, pero la televisión hace que aparezca. Claro, ¿no? Claro. Entonces, es ir a un ritmo muy diferente. A mí me inspira muchísimo trabajar con gente que hace que suceda. Específicamente, Lau, te lo comenté pues en el detrás, digamos, de cámaras. A mí me parece también que exista una persona, ¿verdad? Como tú en el mercado, ¿verdad? Que es una persona muy inspiradora, que hace que suceda. Eso es lo que mueve realmente pues la economía, los proyectos, ¿no? Gente que no se detiene. A mí me parece que específicamente, ¿no? Todos los proyectos, tú específicamente me parece que es la personalidad clara de cómo es una agencia, ¿ves? De cómo es el marketing puro, ¿no? Entonces, pues realmente sí es una situación pues muy diferenciada y muy práctica y en donde se han podido combinar. Yo decidí especializarme y dedicarle pues prácticamente 20 años. El otro día platicaba con alguien que me decía, oye, ya dedicaste la mitad de tu vida a esto. Y cuando digo, ¿cómo es posible, no? Y pensé, ¿por qué me quedé ahí tantos años? ¿Por qué no me fui como abogada inclusive a otra materia, siendo el derecho tan rico en posibilidades laborales, ¿no? Decidí dedicarme porque esta es una industria y una materia muy noble, muy linda, muy interesante y muy divertida. Yo le decía a uno de mis clientes, ¿no? Le dije, oye, no te tomes en serio este comentario, pero yo haría esto gratis. Luego me volví mamá y todo, y tuve que sufragar gastos, ¿verdad? Pero la realidad es que a mí me encanta lo que hago. Y también el equipo que tengo, creo que que son abogados todos, han encontrado esta industria y esta rama y este rubro de especialización, pues prácticamente tan atractivo como lo vi yo en su momento, ¿no? Y como lo sigo viendo todos los días, tan dinámico, tan de pensar, tan de salirte de la caja para lograr que nuestros clientes alcancen pues sus objetivos y que no solo los alcanzan, los superan y se vuelven pues altísimamente referentes, ¿no? De industrias. Yo tengo algunos clientes que me han dicho, oye, si esta agencia lo hizo es porque estás tú detrás, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo lograron? ¿No? No, y además, ¿sabes qué? Ahorita que me estás hablando sobre esta parte de que hay que estar corriendo, yo pienso, por ejemplo, siempre he dicho que yo no quería estudiar medicina porque iba a tener que estudiar toda mi vida. Hello, marketing digital. Sí. O sea, lo que ayer estaba ya no existe, hoy hay que cambiarlo toda la jugada. Y me parece que el derecho es igual, me parece que el derecho, pues las leyes cambian constantemente y entonces te metes tú a dos industrias donde tienes que ir corriendo para alcanzar una con la otra porque el derecho ya cambiaron las leyes. Ahorita me acuerdo, por ejemplo, lo del REPSE, tú que haces muchas cosas para promoción y el marketing también está corriendo y lo que ahorita se hacía, pasado mañana ya no se hizo y llega la pandemia y te cambia la jugada de la vida. Entonces, ustedes se la han de vivir corriendo. Sí, corriendo, pero es así, corriendo, un poco logrando alcanzar los tiempos de la operación, pero también en 100% actualización, 100%, ¿no? Hay cuestiones pues que no se hacían hace 5 años, hace 3 años, bueno, hace 1 año, ¿no? El tema, desde luego, a ver, la inteligencia artificial, ¿no? Nosotros tenemos pues un cliente muy específico que está muy enfocado en el mundo del retail también, con soluciones de inteligencia artificial y desde luego para poder como abogados entender además una industria más, tuvimos realmente que pues generar actualizaciones, ¿no? Inclusive en otros países para poder lograr, porque México también está pues muy verde, así que esta industria lo que nos enseña es el querer es poder, o sea, tú tienes que ir a una vanguardia y tienes que ir abriendo caminos. Hay muchas cosas que hemos tenido que abrir, ¿verdad? Como despacho, como industria, ¿no? Ahora también, yo estoy ahora asesorando también a la Asociación Mexicana, a la Asociación Mexicana para Agencias de Promoción, y justamente nos toca abrir mucho camino, ¿no? Hay cuestiones no dichas, no legisladas, por ejemplo, ¿no? Y que tenemos que buscar, pues, diálogos realmente abiertos con las autoridades, un poco para que puedan entender la existencia, ¿no? de la industria, de las agencias, ¿qué hacen las agencias? Por ejemplo, con el tema del REPSE, ¿no? El tema del REPSE era una situación no vista, inclusive por la autoridad al principio, ¿no? No reconocida, ¿no? Y porque no sabían que había estrategias de mercadotecnia puestas pues en el personal que está prestando servicios especializados en los puntos de venta. Tuvimos que realmente explicarles, hacer mesas de diálogo y decirles como industria, ¿no?
hay Nos un estás número muy jodiendo, importante. claro. No, y que hay un número muy importante de personas aquí. Claro. ¿No? Y así es un poco como hemos tratado también de avanzar, digamos, a pasos firmes, pero sí abriendo camino, porque no hay, te decía, no es común realmente, ¿no? Que haya abogados preocupados en estos temas. No, definitivamente me parece que los abogados han volteado pues a tal vez a las ramas más tradicionales, por así decirlo, más clásicas, ¿no? Entonces, pues para nosotros es siempre una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad constante la actualización, pero no solo nos podemos quedar en, bueno, pero ya estudié y a ver, vamos a ponerlo en práctica. Es prácticamente que sobre la marcha, claro. ¿no? Es que llegan las agencias, llegan las asociaciones con nuevas necesidades, ¿no? De vender, de promocionar, de innovar, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Nos tenemos que meter a ver en dónde están sesgos, en dónde podríamos tener una oportunidad, ¿no? Y empezar a partir de ahí a desarrollar y a generar precedentes, ¿no? Lo hemos hecho también ya de cara a las autoridades, ¿no? En los procedimientos, cuando es necesario, en los procedimientos, pues ante las instancias como Profeco, como Gobernación, con la propia Secretaría del Trabajo, ¿no? E inclusive a través de los tribunales administrativos cuando se trata. Y es para mí muy gratificante como abogada ver que cuando tú le explicas a la autoridad, a un juez, de qué se trata, por qué lo hiciste así, claro, que tu industria se mueve así, que lo entiendan y que nos digan de qué me hablas, pues te dan las resoluciones muy a favor porque entienden lo que está pasando, ¿no? Claro. Entonces, el chiste es un poco saberlo explicar y sobre todo yo siempre creo que nosotros como despacho hemos entendido todo, no siendo los abogados clásicos rígidos en el escritorio, diciendo no lo puedes hacer, sí lo puedes hacer, sino metiéndonos en campo, viendo realmente qué está pasando con la industria, claro, viendo en el día a día con el director creativo, pero en la parte de las promociones, pero en el marketing digital, viendo lo que estás haciendo con tus campañas, con lo que quieres hacer, pero en campo, viendo lo que está haciendo el promotor, la demostradora, la supervisora, como para realmente sí entender la industria, ¿no? Y a partir de lo que sí ocurre, ver cómo se abre camino y se innova, ¿no? Mira, te voy a hacer esta pregunta. La verdad es que yo ya tengo una respuesta, pero a mí me gusta, te la quiero plantear porque al final acabas de tocar un tema importante que fue este tema de la inteligencia artificial y que se dice que la persona que creó toda esta parte de OpenAI y que lo hizo con esta objetivo de desaparecer a los abogados y entonces tú ya puedes hacer con ChatGPT, Gemini, Copilot unos contratos y le pones el del prompt, pero ponte como si fueras el abogado más fregón, a lo mejor en marketing y ayúdame a hacer un contrato. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Cómo lo ves? ¿Les va a afectar? ¿Les afecta? Cuéntame un poquito más sobre esto. Mira, yo lo que les puedo decir es, a mí me parece que la herramienta no puede sustituir del todo en este momento completamente un abogado. No, a ver, yo lo he probado, yo personalmente he probado, nosotros tenemos en el despacho una herramienta de inteligencia artificial que apoya las búsquedas de criterios, que apoya lo que nosotros, por ejemplo, antes hacíamos en una semana de preparación o 2 semanas para un juicio, lo podemos hacer en horas. Pero definitivamente, si tú quisieras ponerle un prompt, por ejemplo, de ayúdame con este contrato y todo, es muy probable que se queden sesgos y que se queden errores muy importantes, ¿no? Yo siempre diría, a lo mejor para cuestiones básicas, que a lo mejor estás en un contrato, no estás entendiendo una cláusula, le puedes pedir que te lo explique, pero no confíes 100% en él. Algo que yo se los digo también a mis abogados y que les digo también a la gente que me pregunta esto mismo es, a ver, mucho ojo con las cuestiones de confidencialidad y de lo que se establece y de lo que se sube a las inteligencias. Muchas veces te mandan el contrato que es hiperconfidencial, que no le deberías decir a nadie, que firmas, además que vas a guardarlo en secrecía y todo, y se lo das a la inteligencia, claro, ¿no? Al chat o a quien sea. Ahí, o sea, tú prácticamente estás cediendo tu información, tu propia información y la información de la persona con la que estás trabajando, ¿no? Ahora, específicamente hablando del resultado, hay errores muy graves, hay inclusive antecedentes a nivel legal de abogados, por ejemplo, que han utilizado la inteligencia para los litigios, ¿no? Que han invocado leyes o han traído fundamentos legales equivocados, porque la inteligencia
tiene desde luego ciertas posibilidades de errores, ¿no? De cuestiones. A ver, yo alguna vez hacía unas pruebas con mis abogados y les decía, tienen que tener mucho sentido común, mucho feeling para entender de esto está equivocado, ¿no? Yo creo que dicen por ahí, aguas cuando ya te estás empezando a pelear con la inteligencia, ¿no? Yo muchas veces decía, esto que te estás diciendo está mal, porque, ¿no? Y entonces le decía, ¿por qué esto es así y todo? Y me decía, sí, discúlpame, lo confundí una cosa por otra y todo. Entonces yo les diría, no es 100% seguro. Es más, no es seguro, esa es la realidad, ¿no? También los proyectos generalmente son muy escuetos. Yo sí creo que un humano siempre tendría que estar supervisando que lo que esté puesto ahí realmente es acorde, digamos, a tus necesidades, a lo que a ti te preocupa, ¿no? Muchas veces lo estás acotando en un prompt, pero también, ojo, las personas que están solicitando esto, pues no tienen todo el contexto de lo que ya pasó, ¿no? Que tú estás celebrando a lo mejor este contrato, pero que esta persona con la que estás trabajando tiene un antecedente de que no paga, pero entonces el chat te va a dar un contrato general, genérico, como antes ocurría con las papelerías, ¿no? Claro. A lo mejor me podrían haber dicho, oye, pero pues yo tengo mi contrato que compré en la papelería hace 20 años, pues voy a trabajar con ese. Eso es lo mismo que pasa, que el chat muchas veces trabaja con cuestiones muy generales, muy aproximadas a la realidad, pero no exactas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con las preocupaciones de cada cliente, ¿no? Hacemos un contrato, pero escuchamos mucho qué te preocupa, qué deberíamos de cuidar en tu contrato, ¿no? Y encontramos estas cosas de, oye, fíjate que mi vecina, la otra agencia trabajó con él y no pagó, tiene un antecedente de esto, me preocupa que yo le estoy pidiendo a lo mejor que cumpla con ciertas responsabilidades y no quiere. Todas estas cuestiones se tienen que ser tan detalladas como se necesite, ¿no? Claro. Y hoy, pues la verdad es que podrían inclusive pues malentenderse ciertas circunstancias, ¿no? Sobre todo en materia legal. Yo les diría, no es 100% seguro. Para algunas cosas está bueno, no es que para todo se necesite un abogado, pero creo que así como el sentido común de la vida misma, tiene que ser, si tienes un contrato con cierta importancia, ¿verdad? Pues tú realmente tendrías que confiárselo a un abogado que te pueda dar inclusive también una garantía del resultado, ¿no? Que si algo ocurre, digamos, en una negociación, el abogado sepa perfecto de qué le estás hablando y pueda decirte, no, pero tu contrato le pusimos esto, salimos de aquí. Dime si te pasa algo con un contrato del chat GPT, Claro, ¿qué no. vas a hacer? O de cualquier inteligencia, ¿no? Pero, ¿qué vas a hacer? ¿A quién le vas a pedir ahora una ayuda? ¿No? Es muy importante también, hay varias inteligencias que inclusive cambian los criterios, ¿no? Cambian los criterios, algo que te pueden decir ahora esto, pues se lo vuelven a preguntar, que hay estudios puestos en esto, y se lo vuelven a preguntar y tiene un sesgo muy importante, ¿no? En algunas ocasiones se hablaba mucho de dónde está sacando la información ChatGPT, ¿no? Entonces por eso yo les digo, cuiden las cuestiones de confidencialidad y cuiden mucho las decisiones que toman, pues agarradas por las inteligencias, ¿no? Yo les decía, confíen más en su corazón. Claro, ¿No? totalmente. Yo estoy de acuerdo. Yo no sé qué pasa en un futuro, pero yo creo que en esta actualidad, en este 2025, todavía le hace falta mucho, ¿no? Y al final creo que ahorita, pues lo que nos diferencia de la inteligencia artificial es esta intuición, ¿no? Claro. Y esta parte de conocer bien, aunque tú le puedas poner en tu prom el pasado y el historial, la parte de la intuición creo que es súper importante y de la interpretación. Y Angélica, yo te quiero preguntar, porque cuando hablamos de un despacho de abogados y agencias de marketing, y yo, por ejemplo, lo que me estoy imaginando son agencias enormes, con muchísimo personal, con marcas muy grandes, que son las que tienen a lo mejor que pueden acceder a un despacho de abogados. ¿Qué pasa con las pequeñas agencias que no cuentan a lo mejor con un abogado? ¿Qué les aconsejarías o qué les dirías tú? Porque, o es importante que cuenten con un abogado, o sea, ¿cuál sería tu recomendación para las pequeñas agencias? Que hay muchas en México. Sí. Bueno, miren, obviamente que sí les diría, busquen un abogado de su confianza, un abogado que en la mediana cercanía conozca del tema, ¿verdad? Y a ver, también se habla mucho, de hecho he trabajado con agencias que me dicen, Angie,
quisiera, a ver, yo sé que no puedo, pero yo quisiera tener una cotización, pero no me cotices caro porque yo soy pequeña, estoy comenzando y lo que sea, ¿no? Yo les digo, no se espanten, siempre hablar de abogados, como que tiene una idea de va a ser carísimo, no lo voy a poder pagar y todo. Y realmente creo que es muy importante generar a lo mejor cotizaciones más acordes a tu operación. O sea, no hay estos proyectos de igualas mega grandes. Hay proyectos que se pueden pagar en un solo, o sea, de one shot, en una sola, digamos, por trabajo, por asesoría, ¿no? Este tipo de cosas. Y bueno, desde luego, ¿no? Creo que como todo, se tiene que valorar bastante pues el nivel de riesgo en el que te quieras meter, ¿no? Hay agencias que me han buscado para decirme, yo siempre me rehusé a tener abogados, porque los abogados son un problema, ¿no? Ajá. Y me dice, pero te estoy buscando porque ahora sí estoy ya entramado en un montón de malas decisiones y en un montón de cosas que no debía hacer, pero que me comió la operación, nunca lo regulé y ahora tengo estos problemas. Entonces yo les diría, de a poco, te digo, hay necesidades operativas de estas agencias grandes que es la supervisión continua, ¿no? De un despacho, de un abogado, y que inclusive trabajamos con recursos, digamos, completamente puestos para ellos, ¿verdad? Pero también trabajamos con despachos que trabajamos con asesorías, ¿no? Con asesorías yo les doy ciertos modelos también, como para que lo puedan ocupar con cierta independencia, ¿no? Y les digo, ojo, por aquí, siempre tienes que cuidar esto y todo. Entonces yo siempre les diría, sí busquen siempre hacer algo regulado, tener asesorías, y que no se queden también con la idea de que puede ser muy caro pues un despacho, ¿no? O un asesor, ¿no? Me parece súper bien esta información, Angie, porque eso pasa, ¿no? Es como este miedo de si yo tengo acceso a lo mejor a un abogado o no tengo, o me va a traer más problemas tenerlo o no tenerlo. Y ahorita me vino a la mente, en el caso de las agencias, pero me vino a la mente también del lado de los influencers, que hay muchos. Hay ahorita un caso muy sonado de unos chicos que son imitadores de Luis Miguel y que se les hizo fácil subir videos con la música de Luis Miguel. Y Luis Miguel creo que tiene todo lo tiene registrado, pero su voz, pero su imagen, pero su mano, todo. Y entonces ahorita los buscaron los abogados de Luis Miguel y los están demandando. Como lo que nos acabas de comentar, ¿no? O sea, hasta saber ya qué subir a las redes, qué sí puedo y qué no puedo subir, ¿no? Justamente. De hecho, fíjate que quiero hacer o tenemos planeado tener un post al respecto, con una campaña muy similar al caso con Luis Miguel. Te digo, es que es mala asesoría o falta de asesoría, ¿no? Hay un caso pues muy sonado y que lo quiero contar en 2 segundos, solo para que se tenga la idea, ¿no? Anteriormente se tenía la idea, por ejemplo, de que, a ver, ¿y si usamos la canción de tal artista? Pero no vamos a usar la letra ni los acordes, ¿eh? Se va a parecer, solamente vamos a agarrarnos un poco de que se parezca y de que todos sabemos que existe. ¿Y qué te parece si ponemos a un artista que es públicamente conocido, pero le ponemos solamente pues el look and feel, ¿no? O sea, de que se pueda parecer, ¿no? ¿Qué pasa con este tipo de cosas? Hay una campaña que se hizo específicamente con Ricardo Arjona y Toyota. Les pareció a Toyota que era una excelente idea ocupar una parte de una frase que se llama Jesús es verbo no sustantivo, y entonces pues, dijeron, oye, ¿por qué no le cambiamos toda la letra y hacemos la campaña y todo sale increíble, ¿no? Y entonces ponemos un trovador con las mismas características de este artista, ¿no? Y entonces la parte seguramente creativa, la idea es muy buena, pero quisieron ahorrarse pues, las regalías y los derechos de imagen, ¿no? Entonces, pues dijeron, ¿por qué no lo hacemos así? Ay, no va a pasar nada, pues total, ni estamos ocupando a Ricardo Arjona, ni estamos ocupando su música. Obviamente, o sea, este es un ejemplo muy claro de lo que las agencias se pasan por alto, pensando que es una gran idea y que no va a pasar nada. Desde luego, la consecuencia es... Ricardo Arjona demanda a Toyota y en una primera instancia, pues un poco los tribunales dicen no se parece, bueno, podría ser. El asunto se escala hasta la corte y se pone un argumento principal que habla de, a ver, no nos hagamos. Claro. Estás ocupando una persona, una voz muy parecida a mí, o sea, tratando de imitar todo lo que yo llevo construyendo como imagen. El resultado finalmente hay la pérdida del juicio para Toyota, ¿no? Ahora hay una situación, digamos, para entender cuál es el pago que se tiene que hacer desde esta marca, sujeto a peritajes,
¿no? Entonces es muy importante no hacer cosas buenas que parecen malas, Claro. ¿no? Y que al final de cuentas sí te dejan una contingencia grave por no tener una asesoría, porque real. Si hubieses escuchado a un abogado, ¿verdad? Que medianamente supiera que esto puede tener un tinte, ¿no? Que sí estás ocupando una imagen que es públicamente conocida. Ocurre muy similar con las marcas. Este mismo caso ocurre en materia de propiedad intelectual con las marcas, ¿no? Cuando se habla de una marca famosa, ¿no? Y que dicen, bueno, voy a cambiarle la tipografía, ¿no? Ya hay que tener mucho cuidado porque sí hay violaciones, ¿no? Y apropiaciones a lo mejor indebidas y que realmente el problema viene cuando se utiliza con fines de lucro, ¿no? Entonces, eso es justo lo que la Corte está diciendo, ¿no? Estás ocupando la imagen de alguien, la que se conoce como la imagen más fuerte de esta persona, para un lucro, para atraer ventas, ¿no? Y eso es lo que también te decía en algún inicio, ¿no? Pasa también con, pues, los libros en cuestiones editoriales. O sea, hay que tener mucho, mucho cuidado con lo que utilizamos pensando, esto lo puedo generar, lo puedo ocupar sin que nadie me dé ninguna autorización y vamos a vender, pues, increíble, ¿no? Buenísimo. Oye, Angélica, pues la verdad es que los temas están súper interesantes. Creo que todo lo que tú sabes nos da como para 5 programas o más. Pero ya se nos fue el tiempo. Sí, hombre, muy se nos rápido, fue ¿no? súper rápido y siento que me quedé como con 300 temas en la escaleta, pero la verdad es que me encantaría que regresaras. Ay, Lau. Y además, bueno, pues yo voy a obligar un poco a Angélica y a spoilear un poco la información, pero además de que yo les pido que la sigan en las redes sociales que son, En Instagram, Simón-abogados-com. ok, para todos estos influencers, marcas que tienen algunas dudas, la verdad es que la información que está generando Angélica es de mucho valor, entonces yo les diría, denle un follow. Y también ya está preparando cosas porque genera contenido de mucho valor. Entonces, está preparando sorpresas. Aquí les vamos a estar informando también, pero no la dejen de seguir. Los vamos a poner sus redes sociales, su página de internet en la descripción de este podcast y su contacto por si alguien dice, no, ¿saben qué? Yo ya no me quiero arriesgar, mejor la busco. La busquen. Y de verdad, Angélica, pues yo te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación, que nos estés compartiendo este conocimiento, que la verdad es que es muy importante este tema legal en marcas, en marketing, para todos estos generadores de contenido, como yo, que ya soy una generadora de contenido, o sea, saber que tienes que cuidarte y que no te puedes arriesgar a mencionar ciertas cosas, ¿no? Sí, pues yo te agradezco mucho, Lau, mucho, mucho, mucho. Me pone muy contenta estar aquí, me pone muy contenta ser además la invitada que está estrenando este gran estudio. Yo creo que yo quiero venir otra vez. O sea, Por siento que supuesto, tú hay estás súper invitada miles siempre, de cosas, miles. ¿no? De las que hablar, sobre todo, pues tratamos de marketing, ¿no? Y de industria y de cuestiones de innovación pues justamente de esto que hablábamos, ¿no? De actualizaciones legales y de cosas que realmente nos atañen a todos en esta industria, ¿no? Pues buenísimo, pues muchas gracias a todos, por favor, denle suscribirse, pónganos un comentario si tienen dudas, denos un like, los esperamos la siguiente semana, acuérdense, estamos en Spreaker, Spotify, Amazon Music, Apple Music y YouTube. Muchas gracias a todos y nos vemos la siguiente semana. Gracias.